vamos a ver sobre la palabra de Dios, alimento para nuestras vidas. Porque, hermanos y hermanas, la palabra del Señor es ese alimento para nuestras vidas. Y yo quiero iniciar comentándoles acerca de, miren, nosotros como guatemaltecos tenemos una debilidad. Y yo creo que esa debilidad que desafortunadamente, que nos caracteriza como cultura, esa característica nos afecta en manera, porque usted sabe que a nosotros culturalmente se nos conoce como que nos cuesta un poco la lectura, ¿sí? Si vamos a los índices de lectura, vemos que los índices de lectura en un adulto son muy bajos comparados a otros países, en un joven, no digamos en los adolescentes y menos en los niños. Entonces, culturalmente nosotros tenemos esa desventaja en cuestión a la cultura, porque realmente no se nos da mucho la lectura, pero es algo con lo que nosotros debemos de romper. ¿No están de acuerdo? Es algo con lo que nosotros debemos de romper. Amén. Y realmente cuando se ven las tasas de lectura, realmente usted, hermano, yo le puedo preguntar cuántos jóvenes usted ha conocido apasionados con la lectura, que donde quiera que vayan, llevan un libro. O un escáner muy rápido es cuántos libros hemos leído en lo que va del año. ¿Saben que hay personas que se leen un libro por semana? Y hay personas que logran leerse 5 libros al mes. Y no libritos, sino libros bastante extensos. Y si yo le pregunto, ¿cuántos libros leyó el año pasado? Y el antepasado. Y lo vamos a hacer más extenso. ¿Cuántos libros ha leído a lo largo de su vida? Yo creo que en eso se ve reflejada nuestra cultura de lectura, y uno dice, si en otros países las personas se leen 5 libros por mes. Yo ni siquiera he leído ni lo que una persona se lee por mes en toda mi vida, ¿verdad? Entonces, yo viendo la dificultad que a veces como iglesia tenemos para la lectura de la palabra, la primera dificultad es esa, hermano Ulín, y es que no tenemos el hábito de la lectura. Y ahí nosotros nos encontramos con el primer obstáculo para poder tener ese contacto con la palabra del Señor. Claro, si usted y yo no leemos ningún libro, menos vamos a querer leer la Biblia, ¿verdad? Nos va a costar mucho. Entonces, es el primer desafío que tenemos. ¿Usted quiere hoy ser desafiado? Amén. A cambiar esos malos hábitos. Amén. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y yo le quiero mencionar algo acerca de lo que la ciencia y la neurociencia habla acerca de la lectura, los efectos que tiene la lectura. Y es que sabe que leer, y aquí me estoy refiriendo a cualquier tipo de literatura, leer ayuda a la salud de la mente debido a que renueva las conexiones neurales. ¿Sí? También la lectura dice que reduce de manera significativa la probabilidad de desarrollar enfermedades relacionadas con la memoria. ¿Sabe? Porque su cerebro está activo. Y cuando usted está leyendo un buen libro, cualquiera que sea, usted empieza a imaginarse lo que está leyendo, ¿sí? Entonces su cerebro empieza a trabajar y empiezan todas esas conexiones en nuestro cerebro, y empiezan a desarrollar muchas cosas, como por ejemplo la imaginación.
Yo me recuerdo que leí una vez un libro y yo me imaginé el protagonista de una forma. Y yo tenía esa idea que el protagonista de mi lectura era de una forma. Y se les ocurre a alguien poder pasar ese libro a una película. Y cuando presentaron al personaje inicial de la película, que era relacionado al libro, era nada que ver como yo me lo había imaginado. Dije, no, eso no es cierto, porque yo me había imaginado al personaje de una forma muy distinta a como cuando la pasaron del libro, la pasaron a película. Usted sabe que hay algunas películas que son basadas en libros. También la lectura ofrece un espacio para la calma y para la reflexión. Cuando usted y yo leemos, y a veces estamos leyendo y nos encontramos con una frase que nos hace ruido, la volvemos a leer y meditamos y decimos, está bueno para publicarlo en Facebook, ¿verdad? También se ha descubierto que leer regularmente reduce los niveles de estrés hasta un 68%. También la lectura mejora la memoria y la concentración. También algo muy importante es que la lectura incrementa la fluidez verbal. Si usted lee, tiene conocimiento de muchas palabras. Entonces usted, cuando está hablando en público, no va a hablar en privado, ¿va? Porque eso ya es otro asunto, ¿va? Pero cuando usted está hablando en público, usted tiene una fluidez y empieza y tiene de dónde expresarse. ¿Por qué? Porque parte de los beneficios de la lectura es poder desarrollar un vocabulario bastante amplio. Así que si usted y yo decimos que tenemos un vocabulario muy limitado, entonces ¿qué hay que hacer? Leer. Ahí está la solución. Y leer también nos da mucho conocimiento. Esto es algo muy general acerca de lo que se dice de la lectura, de los beneficios que tiene para nuestras vidas. Pero ahora, imagínense si leer un libro cualquiera tiene esos efectos en nuestra vida, ¿cuánto más leer la palabra de Dios? Amén. ¿Cuánto más leer la palabra de Dios? Y sabe que en la Biblia encontramos cuando Pedro expresa que debemos de desear esa palabra como niños recién nacidos, anhelar. Yo quiero que usted me pueda acompañar a Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1. Y la palabra del Señor nos expresa de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y continúa diciendo en el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el 3 continúa diciendo: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gracias. ¿Sabe que el versículo 1 habla acerca de que nosotros, porque va muy relacionado, que nosotros debemos de desechar, de despojar de nuestra vida todo lo malo, toda envidia, toda contienda, todo enojo, todo odio, toda palabra de mentira, y empieza a desechar toda malicia, todo engaño. Y sabe, pero el Señor no solamente nos dice que debemos de vaciarnos, que el Señor no solamente nos dice que debemos de sacar de nuestra vida cosas, sino que continúa diciendo a través de la palabra del Señor, continúa diciendo que debemos de llenarnos. ¿Sí? No solamente se trata de sacar todo lo malo,
sino que se trata de llenarnos de aquello que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Y esa parte donde nosotros, ya que hemos dejado todo eso atrás, ya que hemos aceptado a Cristo, ya que hemos sido renovados y transformados, el Señor nos dice que debemos de desear como niños recién nacidos esa leche no adulterada. Y hermanas, ustedes saben que toda madre lactante conoce la intensidad de los bebés cuando buscan la leche. No, hombre, eso se vuelve que uno no haya qué hacer porque ya el bebé está deseoso, ya tiene hambre, y uno dice, y más si está uno en un lugar público y estamos dando una lactancia exclusiva o le damos pecho, se dificulta un poquito más. Y como madres conocemos esa exigencia del bebé. Esa intensidad de hambre de buscar la leche, y que llora hasta que es saciado. Así son los bebés, ¿verdad? Lloran, gritan, no les importa si están en una reunión privada, no les importa si la mamá está en una videollamada, no les importa si la mamá está haciendo, todavía no me pongan el video, por favor. No les importa si la mamá está ocupada, sino que el niño pide y exige lo que quiere, ¿sí? Así. Y nos cuesta entrar en esa situación. Entonces nosotras como madres, y usted padre también ha visto esa desesperación del niño para poder alimentarse. Y sabe que los expertos han demostrado que la leche materna beneficia al bebé de muchas maneras y lo ayuda a desarrollar el cerebro, promueve un peso saludable y refuerza los anticuerpos. Muy difícilmente, si nosotras las mamás le damos los primeros 6 meses lactancia exclusiva a nuestro hijo, muy difícilmente se va a enfermar, porque le estamos dando la mejor comida, la mejor alimentación, y es la lactancia materna. Y la palabra del Señor nos dice acá en la Biblia que debemos desear como recién nacidos esa leche sin adulterar, ese deseo urgente de poder ser saciado, una desesperación por ser alimentado, una desesperación por ser alimentado por la palabra de Dios, un hambre que desespera, pero un hambre que desespera por ser llenos del Señor. Y eso es lo que dice el Señor, que nosotros como sus hijos debemos de tener esa desesperación, esa urgencia por estar todo el tiempo cerca del Señor. Y lo hace esta relación con un niño recién nacido. Y hoy sí quiero que me apoyen en el sonido para que pueda tener sonido el video. Y vamos a ver acá un ejemplo de lo que la Biblia nos describe. Pónganle todo el volumen. Miren qué engaño ese. Y miren que aunque le dieron el pepe que le dicen, el niño no está siendo saciado porque el niño tiene hambre. Lo calma, pero no sacia su necesidad. Y lo intentan calmar, pero no, tiene hambre. Y aquí vemos otro llorando. Y acá vemos una diferencia, que el niño se calma inmediatamente porque su hambre está siendo saciada. Ya, gracias. Entonces,
Así como estos niños de una forma desesperada y urgente pide ser alimentada, es la relación que nos expresa Pedro cuando nos dice que así como esos niños, usted y yo debemos de desear ese alimento espiritual en nuestras vidas. Amén. Con esa desesperación, con esa urgencia que no podemos pasar ni un día sin tener ese acercamiento con el Señor. Y sabe, acá podemos ver que aunque al niño le pusieron otra cosa en su boca, era algo que no estaba saciando, era algo que lo calmó, pero no lo sació. Y sabe, muchas veces, porque definitivamente nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad de llenarnos del Señor, y muchas veces queremos saciar esa sed con cosas que no nos sacian realmente, nos calman, pero no llena, no transforma y no sana y restaura como el Señor lo hace. Pero cuando recibimos ese alimento necesario, nuestro ser es saciado. Y el Señor nos invita a eso, que debemos de desear como niños recién nacidos ese alimento necesario para nuestras vidas. Y la leche espiritual, y Pedro acá emplea una analogía para transmitir que como cristianos nuestro crecimiento espiritual general y nuestro bienestar depende de esa leche espiritual. Pero entonces, ¿qué es esa leche espiritual? La leche espiritual pura constituye la relación completa y especial de Dios, que es encapsulada, la revelación completa de Dios, y esa revelación es encapsulada en la palabra del Señor. O sea que todo aquello que el Señor desee decirle a usted se encuentra acá. Toda aquella palabra que el Señor desea expresarle a usted se encuentra acá en la palabra del Señor. Entonces, toda su revelación, todo su amor, todo su derroche, el Señor lo dejó plasmado a través de los escritores acá en la palabra del Señor. Y esta relación con la palabra nos llevará a un anhelo que se extiende a un conocimiento más profundo del Señor. Cuando usted y yo tenemos ese acercamiento con la palabra del Señor, usted va a ir conociendo más a su Creador, más a su Señor, y usted deseará saber qué más tiene Él para usted. ¿Qué palabra tiene el Señor para hoy en mi vida? Por lo tanto, mientras más cercana estamos a la palabra del Señor, más conoceremos acerca del autor y de su amor. Amén. En esencia, entonces, el crecimiento viene en medida que nos alimentamos de la palabra del Señor escrita y a través de la comunión que tenemos nosotros con ella. También saben que la palabra del Señor nos transforma. Y yo quiero que usted me acompañe a Hebreos capítulo 4 en el versículo 12. La palabra de Dios es alimento para nuestras vidas. Es ese alimento que necesitamos para continuar en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Y Hebreos 4:12, su palabra nos expresa, porque la palabra de Dios es que viva. A ver, digámoslo, porque la palabra del Señor es eficaz. Amén, amén. Yo les voy a leer en otra versión. La palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa.
es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra con tanta profundidad que llega hasta la división del alma y del espíritu, articulaciones y médula, e incluso juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Miren qué tan profunda es esa palabra. Cuando usted y yo tenemos ese acercamiento diario, el Señor nos muestra acerca de aquello que debemos de cambiar, de transformar y de renovar en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos nosotros saber aquello que debemos de cambiar si no le buscamos? ¿Cómo podemos saber nosotros aquello que es necesario transformar en nuestro ser si no nos acercamos al único que nos puede mostrar el camino? Dice que la palabra del Señor también dice: juzga nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué tan poderosa es esta palabra? Una palabra que nos renueva, que nos transforma. Y sabe que, como yo mencioné al inicio, que la lectura ofrece un espacio para la calma y la reflexión. Y cuando usted y yo nos acercamos a la palabra del Señor, ¿verdad que la palabra del Señor ministra a nosotros paz? Nos conforta, nos alienta, nos recuerda que tenemos un Dios que nos ama y que nos cuida. Y entramos en paz, pero también entramos en un momento de reflexión, porque si en algún momento nosotros empezamos a leer un texto en donde habla acerca de algo que yo estoy haciendo mal, uno dice: realmente no estoy agradando a Dios con lo que yo estoy viviendo. Entonces la palabra del Señor no solamente nos conforta, nos consuela, sino también en algún momento nos reprende aquello que nosotros no estamos haciendo bien. Pero sobre todo la palabra del Señor siempre nos acerca a su escritor, al Señor. Dice, como expresé al principio, leer regularmente reduce los niveles de estrés. Cuando usted y yo nos acercamos a la palabra y encontramos ese refrigerio, ¿verdad que encontramos paz? ¿Verdad que encontramos calma? Encontramos descanso para nuestra alma o nuestro corazón, muchas veces turbado. Quizás usted está pasando por un momento difícil donde tiene miedo y usted encuentra la palabra donde le dice: no temas, yo estoy contigo. Y usted dice: esa era la palabra que necesitaba, porque la palabra del Señor ministra nuestras vidas y trae paz, penetra en lo más profundo de nuestro corazón. Dice en la versión que yo le leí: llega hasta la médula. Qué poder tan grande el que la palabra del Señor tiene en nuestras vidas. Este texto lo que revela es que esa palabra del Señor transforma nuestro interior, transforma nuestros pensamientos y sentimientos. Así que, hermano, la palabra del Señor sana, restaura, revitaliza, renueva nuestras mentes y cambia a la persona. Amén. Ese es el efecto que tenemos con la palabra del Señor. Yo más de alguna ocasión he comentado que por un tiempo, porque por muchas cosas que tenemos que hacer, por un tiempo yo dejé de tener contacto con las escrituras. O sea, yo estaba como Marta, afanada en todo lo que tenía que hacer, y me levantaba y corría y todo, y pasaba todo el día haciendo muchas cosas y me iba a dormir, y así era todos los días. Y dejé de tener ese contacto con las escrituras y leer, y de repente empecé a sentir que me decían algo, hermanos, y yo luego contestaba. Y poco a poco todo me molestaba, todo me enojaba, y luego que no me empezaba a dejar de nadie que me dijera alguien. Si me querían mandar, no me dejaba. En eso empecé, no sé ni cómo me di cuenta de mi actitud, y me di cuenta que era una actitud que ya traía de algunas semanas. Yo dije: no estoy peleando con Daniel, dije. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy así?
Y empecé a meditar en mis acciones y me di cuenta que en mi quehacer diario había dejado de leer. Y dije, yo no debo de ser así. Y empecé a leer la palabra, a tener ese momento de devocional, de comunión. ¿Y sabe algo? Me empecé a poner más tranquila, apacible, calmada. Empecé a tener paz, porque sabe, cuando usted y yo tenemos contacto con la palabra, el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestras vidas, empieza a transformar nuestra mente, empieza a renovar, empieza a pasar algo espiritualmente dentro de nosotros que empieza a cambiarnos. Amén. Yo les quiero leer Juan capítulo 4 en el versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que sale para vida eterna. El Señor nos dice, mientras más deseamos como niños recién nacidos ser llenos del Señor, mientras más cerca estemos, dice que Él será como esa agua que sacia nuestra sed y que nunca más volveremos a tener sed. Ese es el efecto. Hermanos, si usted está muy bien, si usted sabe porque el Señor nos da una identidad, el Señor sana y restaura. Y jóvenes, cuando nosotros tenemos una identidad de quiénes somos, estamos sanos, el Señor ya nos ha restaurado, nos ha limpiado. Cuando estamos así, muy difícilmente alguien va a llegar a nuestra vida a dañarnos. Y muy difícilmente, como jóvenes, nos pondremos en bandeja de plata para hacer juguete de alguien. Pero sabe, por eso el Señor dice que el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque el que está saciado no busca saciar su sed en ningún otro lugar. Amén. El que está saciado del Señor no busca ser saciado en ningún otro lugar. Así que cuando usted y yo estamos saciados del Señor, no buscaremos que algo nos sacie nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestro valor. No lo pondremos en cosas externas, sino que sabremos que ese valor, que esa autoestima no depende de la palabra de una persona, sino que depende del Señor. Pero eso será cuando estemos saciados del agua que el Señor nos da. Porque el Señor nos dice, el que sea saciado por mí, nunca más tendrá sed. Amén. Por lo tanto, cuando deseamos como niños recién nacidos ese alimento, esa leche sin adulterar, esa leche pura, cuando más estamos cerca del Señor y nos acercamos a Él a través de su palabra, a través de la meditación, a través de la oración, empezamos a tener una vida plena. Porque hemos cantado en muchas ocasiones, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y ese canto se vuelve real cuando le entregamos al Señor un tiempo para que Él se convierta en nuestra vida, en nuestra plenitud. Entonces, cuando más estamos cerca del Señor, llega esa plenitud. Llega esa plenitud a nuestra vida a través de su palabra. Y por último, estaba diciendo Pedro en el versículo 3, dice, despójense de todo lo que no está bien en ustedes, llénense de mí. Y por último, dice Pedro, ya que han saboreado lo bueno y misericordioso que es el Señor. En su versión dice, si es que han disfrutado de lo que el Señor les ha dado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ustedes, les estaba diciendo, ustedes han tenido una noción de lo que es el Señor, de lo que es estar con Cristo. Ya han disfrutado de lo que es seguir a Cristo, de la libertad que da Cristo. Entonces, si ustedes conociendo lo que reciben con Cristo, ¿por qué no lo buscan? Eso le estaba diciendo Pedro a las personas. Y saben, nosotros muchas veces somos como ellos, sabiendo todo lo bueno, todos los beneficios que tenemos en Cristo,
no le buscamos, no nos acercamos a Él. No deseamos como niños recién nacidos ese alimento para nuestro espíritu. Hoy nuestro desafío es desear como niños recién nacidos ese alimento sin adulterar, esa leche pura, ese alimento que el Señor nos dejó, hermana, porque sabe que la palabra del Señor siempre nos va a confortar, nos va a dar ánimo, nos va a sanar. Y cuando nosotros empezamos a tener esa experiencia de acercarnos a Cristo, de repente usted se va a encontrar leyendo un versículo y el Señor le va a tocar tanto que usted va a resultar llorando y usted va a estar solo, nadie va a estar orando por usted. Pero sabe, ese es el resultado de estar cerca del Señor. Yo le invito a que se ponga de pie. Y sabe, como cristianos debemos desarrollar una espiritualidad, esa espiritualidad que nos haga crecer, que nos ayude a que cada vez seamos nosotros, nuestra humanidad, la que mengue. Pero si no nos acercamos al Señor, ¿cómo seremos transformados? ¿Sí? ¿Cómo nuestro carácter va a ser moldeado si no nos acercamos a Él? ¿Cómo el Espíritu Santo va a actuar en nosotros si no le deseamos, si no le buscamos? Por lo tanto, hermanos, es sumamente necesario. Si usted dice, ay, es que el no dejarme de nadie me ha traído muchos problemas, es ahí donde nosotros le tenemos que pedir al Señor que sea Él quien nos ayude. Pero no solamente pedirle, sino buscarle, acercarnos a Él. Porque muchas veces solo en una oración le decimos, pero va más allá. Una transformación en nuestro ser va más allá de una oración. Lleva siempre acciones que nos llevan a ese lugar de transformación. Eso. Dígale al Señor que usted desea tener esa hambre desesperada de estar con Él, de conocerle, ese hambre desesperado de estar cerca de Él, de conocer esas palabras de amor para su vida, de tener ese alimento necesario para cada día, de tener ese alimento necesario aún en el desierto, tener ese alimento necesario aún en medio de la enfermedad, en medio de la lucha, tener ese alimento necesario en medio del temor. Si usted y yo no lo hemos hecho, dígale al Señor, Señor, quiero desear como niño recién nacido ese alimento, estar cerca de ti. Quiero regresar a ti. Quiero regresar a ese primer amor. Dígaselo al Y Señor. no importaría lo que tenga que pasar y lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti y de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Y por ti tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti.
físico, cada debilita, hoy en el nombre de Jesús, que Señor. desespera. Hoy, Señor, toda venda, toda indiferencia, todo Por cansancio, Señor. Tengo En el nombre de hambre Jesús, de Señor. ti. Hoy nos acercamos a ti, Señor. Oh, Hoy, Señor, nace de nosotros esa hambre necesidad de ti, buscarte, de estar cerca Señor. tuyo, Señor, de conocer al autor que Tengo escribió hambre de esa palabra que dejó para mí. Hoy, Señor, yo quiero conocer a aquel que escribió hambre de palabra para mí, Señor. Jesús. Oh Jesús. Hoy quiero estar más cerca de ti, Señor. Tengo hambre de ti, Señor, no quiero de vivir tu sin tener contacto contigo, presencia, Señor. de tu Quiero estar cerca fragancia, de tu poder. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia y de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.